Ministerios Aliento de Vida presentan. En esta hora quiero traer la palabra del Señor basada, tomando como punto de partida, lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, desde el verso 27 en adelante. Está hablando de la religión pura y sin mancha. En este tiempo estamos siendo confrontados. Estamos siendo confrontados porque rodeados por pestilencia o esta pandemia del COVID-19, esto está sacudiendo el avispero y está haciendo que muchas cosas se desalboroten. El conflicto en muchas familias que no estaban acostumbradas a estar tanto tiempo juntos. El sistema parece que nos había engañado y nos había hecho creer que todo andaba bien. Y de repente, cuando la familia permanece mucho tiempo junta, se dispara la violencia familiar, se dispara una serie de situaciones. Pero también esta pandemia trae y saca a la luz el problema de necesidades financieras que se van a producir también en necesidades que se van a acentuar en otros órdenes, pago de una serie de cosas, de compromisos para los que se va a necesitar dinero, etcétera, etcétera. Y eso va a poner al desnudo una serie de factores que son determinantes para la sobrevivencia. Pero en medio de todo esto hay algo que Dios nos está diciendo. En medio de todo esto tiene que prevalecer la práctica de la religión verdadera. Si alguno de nosotros se ha considerado religioso alguna vez, este es el momento de entender cuál es la verdadera religión que Dios aprueba y que a Dios le interesa que nosotros practiquemos. Porque nos habíamos acostumbrado probablemente a ir un domingo a la iglesia, allí escuchar unas alabanzas preciosas, luego escuchar un mensaje y en un ambiente muy bien presentado, y la mayoría se iba a la casa y continuaba con su vida. Pero de repente la vida se ha detenido en muchos sentidos y ahora continúa, pero de una manera completamente diferente a cómo la llevábamos. Y parece que esto está sacando a la luz, óigame bien, lo que realmente está dentro de los corazones. Pero Santiago capítulo 1, desde el verso 27, nos está diciendo esto: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios es esta. Y es importante saber, si usted quiere saber cuál es la religión verdadera, esta es la religión pura y sin mancha que a Dios le interesa. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Está diciendo visitar. Obviamente parece un poquito contraproducente porque en este tiempo no vamos a poder visitar. Este no es tiempo de visitar a nadie, porque si nos ponemos a visitar podemos cometer una imprudencia y hacer que alguien se contagie o nosotros resultar contagiados. ¿Qué hacer en este caso? Podemos poner en práctica el principio, porque el principio lo que nos está llevando, el principio bíblico, es acordarnos de los más necesitados, de los más necesitados. Y en la sociedad de la iglesia primitiva y de los judíos en la antigüedad, las personas más vulnerables de la sociedad eran las viudas y los huérfanos, porque la viuda acababa de perder a su marido y el huérfano acababa de perder a su padre, y era como perder la principal ayuda económica, la principal ayuda emocional, la principal ayuda física, la principal ayuda en muchísimos sentidos. Aparte, obviamente, de que Dios estaba con ellos, pero Dios estaba consciente de que es necesario que en cada familia haya alguien, y el principal cabeza de la familia había desaparecido. Por eso la viuda quedaba sumamente vulnerable y los huérfanos también. Y Dios ordena y ordenaba y ordena que a esta gente, los más vulnerables, le prestemos atención. El principio sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Hay que prestarle atención en este momento crítico a los más vulnerables. Y esto no es solamente un asunto de los pastores o de los líderes, este es un asunto de todos. Hacernos la pregunta: ¿quiénes son los más vulnerables? Comenzando por la casa, ¿quiénes son los más vulnerables? Hay que prestarle atención. Hay que traer
al evangelio de Cristo, aquellos que no han venido, pero hay que mostrarle el evangelio. La gente no va a venir al evangelio por un buen sermón que nosotros le prediquemos. La gente vendrá a los pies de Jesucristo, en primer lugar, porque van a recibir en la convicción de pecado del Espíritu Santo al predicársele el evangelio, pero también al ver que alguien vive el evangelio. Y una manera muy práctica de vivir el evangelio es modelando el evangelio, viviendo nosotros lo que predicamos. Y una manera muy práctica es ahora, en este tiempo, compartiendo con los demás. Cuando usted lee en Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15, va a encontrar un resumen de lo que es el mensaje de toda la Biblia. Gálatas capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Toda la Biblia se resume en este gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta hora sensible, en este tiempo muy difícil, es hora de que mostremos el amor de Dios, tratando a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados, tratando a los demás con consideración, tratando a los demás con amor, tratando a los demás con atención, tratando a los demás atendiendo sus necesidades. Y esto aparece en la Biblia de manera más ampliada. La mayoría de las veces nosotros queremos ser muy bien tratados, pero no tratamos bien a los demás. La mayoría de las veces nosotros queremos que nos abran la puerta, que nos reconozcan, pero no reconocemos a los demás. La mayoría de las veces nosotros queremos que alguien nos auxilie, pero lamentablemente nosotros no auxiliamos a los demás. Entonces hay algo que no anda bien, hay algo que no marcha bien. Y parte de lo que Dios quiere en esta hora es que volvamos a practicar el evangelio verdadero. Pongamos el evangelio verdadero en práctica, además de vivir para con Dios en una comunión, apartándonos del pecado. Dice en Santiago capítulo 1, en el versículo 27, decía al final: guárdese sin mancha del mundo, lo cual equivale a huir del pecado, vivir una vida santa, pero también vivir una vida de comunión y reconciliación con el prójimo. Hay una porción que Juan el Bautista aparece hablando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos 11 al 14. Lucas capítulo 3, desde el verso 11 al 14, dice algo sumamente interesante cuando Juan el Bautista está predicando el mensaje del arrepentimiento y está predicando un mensaje radical, llamando a la gente víboras, llamándolos, oiga, de una manera muy fuerte, un mensaje demoledor, y diciéndole: ya el hacha está en el tronco de los árboles para derribar a todo árbol que da mal fruto, etcétera, etcétera. Pero Juan el Bautista les dijo a esta gente lo siguiente: Lucas capítulo 3, desde el verso 11 al 14 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, porque previamente en el verso 10 le preguntaron, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y dice el verso 11, entonces les dijo que el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, ni nada malo. Y dice: y conténtense con vuestro salario. Son instrucciones muy prácticas que todavía nosotros podemos poner en la práctica, las podemos llevar a la vida diaria. Está diciendo: el que tiene, comparta con el que no tiene. En este tiempo en que vamos a encontrar gente que va a tener escasez, el Señor dice: comparte con el que no tiene. No esté esperando que un ángel del cielo descienda y le dé un garrotazo en la cabeza para usted hacerlo. Comparta lo que tiene con el vecino, con alguien que no tiene. Comparta.
comparta los alimentos, comparta la provisión que Dios le da, porque Dios va a hacer que en su casa no escasee la provisión que Él le trae. Comparta con los demás. Pero hay algo que está diciendo muy práctico. Además de compartir alimentos, de compartir inclusive ropa en esta ciudad donde la gente acostumbra a tener un montón de ropas y cosas por el estilo, va a llegar un momento, puede llegar un momento que la gente no tenga lo necesario. Esperamos que eso no suceda, pero puede ser que suceda. Puede ser que se dé el caso y entonces es importante escuchar las instrucciones que se nos están diciendo. Algunos le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Primero le dijo, compartan lo que tienen, los alimentos. Luego dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Y esto es interesante. No exijan más de lo que está ordenado. Al que está encima y al que está debajo. Al que es jefe, no exija más de lo que está ordenado. Al que es un empleado, no exija más de lo que es permitido. Al que es, en este caso, casero, en este momento de esta ciudad, hay tanta gente que ha perdido el empleo y no tiene con qué pagar la renta. Si usted es el casero y usted es cristiano, tenga cuidado con permitir que se le vaya la mano abusando. El Señor dice, no exijas más de lo que está permitido. Este es el momento de mostrar sensibilidad. Si somos creyentes y a usted le toca ser el casero, sea comprensivo, sea entendido. Obviamente, esto no es para permitir que los demás se burlen de usted, porque al que es, en este caso, inquilino, Dios le dice en su palabra, no exijas más de lo que está permitido. Si usted es inquilino y no ha perdido su trabajo, ¿por qué no pagar la renta? Hay gente que me ha planteado, ¿qué tal si no pagamos la renta ahora? Como quiera la vas a tener que pagar. Yo soy de los que no me gusta tener deudas con nadie. Y si puedo pagar, aunque sea haciendo un gran esfuerzo, pues voy a pagar. El día que no pueda, entonces voy y trato de hablar con la persona, de hacer una negociación, de pedirle, mira, dame chance hasta que pueda pagarte en tal fecha o en el tal tiempo. Hable con las personas. Pero repito, si es usted creyente y es el casero, trate de ser razonable, trate de ser entendido, sin tener que caer en la situación de que los demás se burlen de usted, pero trate de ser sensible. Pero si usted es el inquilino y es creyente, no procure más, no exija más de lo que está debido. Si usted no ha perdido su trabajo y sigue teniendo sus mismos ingresos o tiene los ingresos para pagar, pague. La Biblia dice que nosotros no debemos tener deuda con nadie, que procuremos no tener deuda con nadie. Es importante estar libre de esto. En el versículo 14 de Lucas capítulo 3 dice la palabra, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión de nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Interesantísimo. Hay tres cosas aquí que yo creo que todavía podemos practicarlas. Número uno, no haga extorsión de nadie. No esté amenazando. Si usted es creyente, no esté amenazando a nadie. Te voy a demandar, te voy a hacer. Si usted es creyente, busque la forma de reconciliarse, de ponerse a la par, de negociar, de hablar. Eso es importante. Si usted es creyente y es el que está al frente, negocie con sus empleados, negocie con los inquilinos, negocie, pero busque la forma de que el nombre de Jesucristo no sea manchado, no sea pisoteado en medio de esta situación. Vamos a ser gente entendida, gente que es capaz de entender a los demás, gente que es capaz de amar a su prójimo, gente que es capaz de practicar la religión verdadera, no exigiendo más de lo que es debido, no extorsionando. Y la extorsión, hay gente que muy ligeramente está hablando, te voy a poner una demanda, te voy a poner una demanda. Mire, los impíos, los hijos del diablo, la gente que no tiene temor de Dios, así es que habla. A mí no me cabe en la cabeza que un creyente verdadero esté por cualquier cosa, hablando de que te voy a poner una demanda y comience a extorsionar a los demás, sabiendo que no tienes razón, inventándose incluso cosas en las que sabe que no tienes razón.
Yo no estoy diciendo que en una injusticia alguien ha cometido una injusticia, ha abusado de usted y es un hecho real. Si usted entiende que es, a la luz de la palabra del Señor, es razonable establecer una demanda, bueno, ya ese es un criterio suyo. Pero no actúe con injusticia, no provoque a los demás, no actúe insensatamente. Sea prudente, sea sabio con tal de que el nombre del Señor no sea pisoteado por los demás. Ahora, tampoco permita que alguien venga y trate de manejarlo a usted como si usted fuera un muñequito. Sea una gente prudente, sea una gente sensata. Es hora de que todos pongamos en práctica el Evangelio de Jesucristo. Trate a los demás como usted quiere ser tratado. Procure primeramente no contaminarse con el mundo, vivir en santidad, vivir en comunión con el Señor, vivir una vida ejemplar, una vida que agrade a Dios y que bendiga a la gente que está a su lado. Pero también la segunda parte, procure practicar la religión verdadera, sirviendo a los demás, ayudando, bendiciendo, siendo servicial. Yo doy gracias al Señor por todo el equipo que está trabajando en lo que tiene que ver con atender necesidades. Yo felicito todo ese equipo. Bendito el Señor también por aquellos que han sido sensibles y se han unido y están aportando para ayudar a cubrir necesidades de otros. Pero otra de las cosas que tenemos que llamar la atención, en esto tiene que haber un equilibrio. No procure hacerse más víctima de la cuenta. No procure tratar de echarle la culpa de su desgracia a otro cuando usted sabe que ese otro no tiene la culpa de eso. Dios te está mirando. Los ojos de Dios están viendo lo que estamos haciendo. Y Él ama a aquel que obra con justicia. Jesús dijo que todo lo más importante de la ley, de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia es amar justicia. Una vida de fe, pero una vida de justicia, andar en justicia, vivir una vida recta, una vida justa. A veces le queremos meter justicia a los demás y reclamar justicia a favor nuestro, pero nosotros no andamos en rectitud, en justicia. Y sepa algo, usted que habla de demandar a otros, sepa que también puede ser demandado. Entonces el Señor nos está mandando, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponte en el calzado de los demás, en la posición de los demás. ¿Te gustaría que alguien te haga lo que tú pretendes hacer? ¿Te gustaría que alguien te maltratara como estás maltratando? ¿Te gustaría que alguien te irrespetara como estás irrespetando? Este es un momento para ser sensibles. Es un momento para vivir la vida de santidad en comunión con Dios, pero es un momento para practicar la religión verdadera. Ser sensible con el más necesitado. Ser sensible con aquel que tiene verdadera necesidad. Y para aquellos que dicen que están abajo todo el tiempo, tenga cuidado, no sea un manipulador, no sea alguien que exige más de la cuenta, porque Dios te está mirando. Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios está mirando las diabluras que tratas de hacer. Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que nosotros planeamos. Él conoce lo que hay antes de que nosotros lo hagamos, antes de que siquiera lo pensemos. Ya Él sabe todo. Y una de las cosas que le agrada a Dios es aquel que la verdad está en su espíritu, aquel que habla, vive en justicia y practica la verdad. Y vive la verdad, inclusive la verdad reina desde su ser. Vive una vida radical en la verdad, apegado a la palabra del Señor. El temor de Dios está en su corazón. Una gente con esos detalles en su vida, con esas características, no va a ser un extorsionador, no va a ser un manipulador, pero no va a ser un abusador de aquellos que le prestan servicio. Va a ser una gente equilibrada y eso agrada a Dios. Que Dios te bendiga. Quiero orar en esta hora y voy a pedir que mi esposa pase por acá para orar por aquellos que en esta hora tienen la necesidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo quiere salvarte. Él tiene la consolación, Él tiene la ayuda, Él tiene lo que tú necesitas. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor y Rey. Él en este día te quiere salvar
Él en este día quiere que tú seas libre de la condenación, de lo que viene para este mundo pecador si la gente no se arrepiente. Así que en este día, si deseas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te invito para que repitas esta oración que mi esposa va a hacer y aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Adelante, Jati. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí y ten fe que lo que estás haciendo será tomado en cuenta en los cielos. Repite después de mí. Padre Celestial, vengo a ti en esta hora, reconociendo que he pecado toda mi vida, que te he fallado. Señor Jesucristo, te pido, te suplico, que limpies mi vida, que borre todos mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a toda vida de pecado, de maldad, de injusticia. Y desde hoy, Señor, te seguiré. Dame las fuerzas para poder ser fiel a ti, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si has hecho esta oración de todo corazón, en este día el Señor Jesucristo ha entrado en tu vida y te da salvación y vida eterna. Llámanos al teléfono 718-205-1209 que aparece ahí en la pantalla y con gusto estaremos orando, te vamos a ayudar, te vamos a dar seguimiento. Queremos enviarte un evangelio según San Juan para que puedas leerlo y de esa manera puedas echar raíces en Jesucristo. Esto es solamente para aquellos que en esta hora reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Se convierten al Señor Jesucristo. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.